cuentan, que se cuentan. Como habrán notado si ya son seguidores de mi canal, hace poco llegué a los 1000 suscriptores y quería hacer un video especial para celebrar. No voy a decir la típica que no esperaba llegar a tanto, porque la verdad, yo de hace 5 años se creó el canal con el propósito de tener muchos suscriptores. Aunque ahora lo uso simplemente por diversión. Con eso en mente, me alegra bastante ver cómo la comunidad crece poco a poco. Así que nada, muchas gracias por todo el apoyo, lo aprecio un montón. Y para los nuevos, este video es un resumen de mi 2022. Voy a poner algunos momentos destacables y o cosas que me gustaría recordar en el futuro. Faltaron muchas cosas porque no todo quedó registrado en un medio digital, pero creo que es mejor mantenerlos como recuerdos. Y sin más que añadir, démosle comienzo a mi rewind del 2022. Enero empezó bastante bien sin tener en cuenta el hecho de que se canceló una vacación que venía esperando por años. Se podría decir que se me cancelaron los planes de verano. Después vino mi cumpleaños, que estuvo bastante divertido. Lo más destacable fueron las casi 80 felicitaciones en Twitter y María el Globo. En el tema de Bomberland hice 2 skins en el Fly Rising con temática de esta canción, Summer Bomber y Spring Swing. Ambas están retiradas con 10 copias en total, una en mi fandragón de Bomberland. También está el edit de Bomberland, que no recuerdo si lo subí este año o el anterior, pero que vale la pena mencionar ya que es más o menos con la temática del mes. En cuanto a fandoms, hice otra versión de un Papercraft que algunos ya habrán visto dando vueltas por Twitter, pero con Amilcar, y un par más como extra. Esto escaló increíblemente, pero eso lo dejamos para después. Mientras tanto, hice un concurso para el primer aniversario de mi cómic de Among Us, que algunos ya conocerán por mi Instagram. Este consistía en redibujar alguna escena del cómic. Hubieron un total de 6 o 7 participantes y todos los dibujos estuvieron buenísimos. Y por último, los jueguitos. En Fleer Facility conseguí la piedra que quería justo un día antes que termine el evento de Navidad. Y descubrí un juego sobre bichos flasheros y cosas así, que también va a escalar bastante, pero lo dejamos para más adelante. Durante el principio del mes estuvo muy de moda hacer el chiste de no le hagan esto a los artistas, con screenshots de mensajes directos pidiendo dibujos gratis con alguna broma al final. Así que decidí hacer uno yo. Hay gente que se pensó que era real y me sigue pareciendo uno de mis mejores tweets. Y también funaron a un tipo por el tweet ese, así que lol. Después descubrí que el fandom de AJR existe y me metí a un grupo de fans latinoamericanos, AJR Latam y asociados. Por el resto del mes estuve haciendo varias cosas con el grupo, como jugar un Gartic Phone, fanarts, bromas, burros, fandragons, etc. También hice mi primera granja de mobs en un server del Cubi. Pero no todo fue alegría. A mitad del mes tuve unos problemas médicos que me hicieron estresarme muchísimo por unos 4 días seguidos. Pero por suerte no fue nada grave y me recuperé casi enseguida. Por otro lado, la Ojo Gang, el grupo de amigos con el que más tiempo pasaba, se separó. La mayoría de nosotros seguimos en contacto en un nuevo grupo, la No Topos Gang. Durante este mes descubrí un jueguito de Roblox en el que haces dibujos para ganar robos, Star Rain Artist. Hoy en día ya no lo juego tanto, pero en su momento me pareció entretenido e hice unos cuantos dibujos destacables. También participé en una collab de Rich e hice un dibujo de The Bellcock Tower, un chiste de una berenjena y lo más importante, el boom de la Milcar. El tweet empezó a ganar popularidad de repente, incluso el mismísimo Milcar lo vio, pero eso no es todo. Un par de días después del boom original, Farfados estaba haciendo un directo pensando qué modo hacer para practicar, y alguien en el chat sugiere hacer el Amilcar. ¿Hago una Amilcar? Hacé el Amilcar. Amigos, yo no sé si vieron. Banquen. Primero pintar la llanta. Está todo, ¿no? Está todo texturizado. ¡Sí! Y él lo hace. El primer mod de Farfados, y es un meme mío. ¿Qué puedo decir? No tenía palabras, estaba en shock. No podía dejarlo solo como una anécdota, y como forma de agradecimiento hice un fanfacar. Y fue 3 veces más exitoso que el Amilcar.
A todos les encantó. Amilcar lo encontró y mencionó a Farfa para que hiciera ese también, bromeando, claro. La gente subía fotos con sus cars, cada una más curvy que la otra. Hubieron fanarts, se volvió un meme a nivel de todo el fandom. Empezaron a aparecer clips y shorts en YouTube y TikTok. La gente me mencionaba pidiendo la plantilla para poder armar el suyo. Fue mi legado en la comunidad. Honestamente, ese fue uno de los mejores momentos del año, si no el mejor. Haber dejado una marca en la comunidad se siente increíble, y a la hora de crear el Amilcar, nunca pensé que tendría tanta repercusión. Las consecuencias eran inmedibles. Twitter explotaba por los rumores de que Elon Musk iba a comprar la plataforma. Por supuesto, empezaron a aparecer los copypastes de no autorizo. A mí siempre me dieron gracia los copies, así que usé uno de forma sarcástica. Pero se podía llevar a otro nivel. Edité un screenshot del icono de Twitter para coincidir con el copypaste, y hay gente que se pensó que era real. Otro de mis tweets favoritos. Empecé a viciarme más al juego este de los bichos flasheros, jugándolo casi a diario. El evento de Pascuas, que por cierto estuvo rotísimo, fue lo que más me impulsó en cuanto a tener una colección completa. Farmeé hasta que me dolió la mano, pero valió la pena. También había salido un bicho nuevo chiquito del que quería un Glimmer, y crecí 43 de esos, pero ninguno me salió Glimmer. Un tiempo después me hice una skin de Among Us y adivinen cuál sí salió Glimmer. También me estafaron durante el evento, pero eso es lo de menos. Un tiempo antes, un administrador me había regalado una Grace Spec. En cuanto a arte, subí un short con la canción de World's Smallest Violin, que en el momento estaba de moda. No soy muy de seguir trends, pero como la canción era un grupo que me gusta mucho, como ya habrán notado, dije ya fue y lo hice igual. Poco sabía yo que este terminaría siendo el video más popular de mi canal, y en 2 semanas llegó a 100.000 visitas. Es una locura. Y eso me llevó de los 120 a los 700 suscriptores en como un mes. So if I do not find somebody soon, I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy, so let me play my violin for you. Y por fin, después de años de preparación, abrí comisiones por $. No parece mucho, pero por fin pude organizar la forma de recibir el pago y ajustar los precios para que sean justos. Empecé a aprender a usar Blender siguiendo el tutorial de Donna de Blender Guru, que siendo sincera me tardó más de lo que debería. Hice un tweet parodia, un dibujo del directo de Farfa explorando los backrooms en VR, y hablando de los backrooms me encontré una entrada de esos en Minecraft y un menú cursed en Fly Racing. En cuanto al cost, me conseguí el bicho más caro del juego y lo estuve presumiendo por el resto del mes. Hicieron otro evento para arreglar la economía que termina haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, pero conseguí el exclusivo que nunca iba a volver, así que me da lo mismo. También estuve cometiendo asesinato en masa, también conocido como COS, con ese bichito chiquito rosado. Ha acabado con la vida de al menos 75 criaturas. En general no pasaron muchas cosas este mes, lo que sí el clima estuvo hermoso, por eso, como dice la canción, terminé la dona en Blender y le puse Nash de nombre. Me pintó hacerle lore, pero no lo voy a leer todo, así que lo dejo acá en pantalla. Páusenlo si lo quieren leer. El Fall Guys estuvo gratis, así que me lo descargué y lo borré a los 3 días como casi todo. Si sos artista, seguro escuchaste hablar de Artfile. Y si no sabes lo que es, búscalo, no me lo voy a poner a explicar ahora. En fin, hice banda de referencias de mis personajes para el próximo mes. Rediseñar Ox se siente bastante bien, la verdad. Y como siempre, algo malo tenía que pasar. Las consecuencias del short de World's Smallest Violin fueron comentarios fuera de lugar o directamente de fake. La mayoría los borré cuando bloqueé a la persona, pero hice un video con algunos más que nada para reírme de la situación y sacarme el peso encima.
Nunca lo subí porque es algo más bien personal, pero creo que vale la pena incluirlo. Y por otro lado, me diagnosticaron depresión. Pero no se preocupen, ganas de vivir no me faltan, nomás me bajoneo mucho. Lo que acaban de ver es la intro de un video de Artfight que iba a hacer, pero que no pude terminar porque se me corrompió el archivo. Es una pena, la verdad. Me gustó mucho cómo estaba quedando el video. Pero, ¿qué se le va a hacer? AlexPlayer1, un youtuber de teorías y explicaciones muy buenos, me reconoció al inicio de su stream de Sallyface. El mismísimo Larry Guacamaca también, que se dio un espacio. Muchas gracias por estar aquí. Y hablando de Sally, su gameplay me inspiró a hacer un fanart con acuarelas y sangre falsa que tenía guardada hace unos años. Pueden ver el progreso en mi canal. Nerfearon el Houndflush, así que no pude cometer más asesinato en masa con el bichito rosa brillante. Participé en un raid de Kerukus y entré a un concurso en el que mi dibujo terminó siendo semi-mención honorable, que es lo mismo que mención honorable, pero sin premio. También entré a una colaboración organizada por esta persona, que no sé bien cómo pronunciar el nombre, de hacer como una revista para el cumpleaños de Jack. La pueden encontrar en la descripción. Hubo una convención de farfas en el Burro Pueblo. Participé en el libro de recuerdos de Elite 3. Me acordé que la wiki de Lego Chima en español existía y me puse a arreglar un par de páginas, pero me dio pereza seguir, así que la volví a abandonar. Capaz algún día que no tenga nada que hacer, vaya e intente mejorarlo un poco. Empecé a aprender a hacer crochet y hice un short del juego Cultos del Hambre, que también tuvo un buen recibimiento, aunque un par de comentarios fuera de lugar. Creo que lo más destacable del mes es que descubrí el concepto de los juegos indie, lo cual me inspiró a seguir adelante con mis propios proyectos personales y no rendirme por más difícil que parezca. Esto y esta partida en Flea Facility en la que mis amigos se volvieron invisibles, no sé cómo hicieron, boludo. ¿Dónde están? Yo no los veo. Surfé el aire de los backrooms con Dam. Participé en un Kahoot del Creatures of Sonaria y terminé el top 18 de como 120 personas. Me convertí en el impostor. Me cambié el banner del canal. Escribí lores de mis personajes. Y le hice un peluche de crochet a mi abuelo. También subí un headcanon de Mr. Piola y Orogedon al QBZQ. Y ahora medio fandom tiene el mismo headcanon. Un amigo me compró una comisión de precio elevado, que no voy a decir exactamente cuánto, pero me alcanzó para comprar comida por el resto del mes. Ah, y surgió el meme de Monster Authority con Benja. Benja se canta para dormir, seguro está cantando la de Hice una animación para una collab del cumple de Farfa y cuando estaba viendo el hilo pensó que iba a ser un audio de TikTok. Feliz cumple, Farfa. Acá está mi parte de la animación de uno de mis clips favoritos del año. Por favor, te pido que no sea una música de TikTok. Hola chicos, aquí No. Cuando le choré el celular a Shadowne, boludo. Amigo, ese momento, el grito que pegó Maiche como si le estuviese robando de verdad, boludo. Soy el amigo, tipo. Subí el video del Hunger Games con suscriptores. Me aceptaron como admin en la cuenta de Daily Mr. Piola Art y quería que mi primer post sea bueno, así que hice un cómic de mi headcanon de Mr. Piola y Orogedon, el cual hizo que el headcanon sea incluso más reconocido en el fandom. También hice mi propia lista de Inktober, pero con temática de paletas de colores, Paletober. Muchas personas participaron y yo hice algunos dibujos porque después para el resto me dio Artblock. Pueden encontrar todos los participantes en mis highlights de Instagram. Hice una outro para mi canal, que seguramente la vayan a ver al final de este video. Un zorzal hizo un nido en el árbol de mi casa. Empecé a jugar un juego nuevo de los creadores de Creatures of Sonaria. Y llegué a nivel 100 en Flea Facility. Parecía ser un muy buen mes, pero ya sabemos cómo funciona el karma. En el 29 la computadora dejó de funcionar.
Estuve el mes entero sin poder usar la PC, mi principal fuente de entretenimiento y lo que uso para dibujar. La mandamos a arreglar, el primer técnico no entendía nada y el segundo nos quiso robar la placa madre. Poco a poco empecé a descender hacia la locura. Un mes entero sin jugar jueguitos. Un mes entero sin dibujar cómodamente. Un mes entero sin estar en llamada con mis amigos. Y encima me agarré COVID. Pero eso no me iba a dejar deprimir. Porque como dice la canción... Empecé a ver videos en YouTube y a dibujar en una laptop vieja que tengo, aunque con mucha menos frecuencia porque va relagueado todo. Teniendo más tiempo libre, empecé a priorizar las animaciones que hago en el celular con el Clip, por lo que pude terminar un meme de Spring en Tortillaland. Y hablando de Spring, se podría decir que tuvo bastante influencia en este mes. Cancelé una clase de inglés para ver su directo especial de regreso. Me conseguí su edición especial de Speed, aunque ni siquiera tomo bebidas energéticas. También hice un dibujo de eso y me dio retweet la cuenta Spring Updates, así que existe una chance de que lo haya visto. Ya con más práctica en el crochet me puse a hacer adornos navideños para vender, y se me pasó la mayoría del mes haciendo eso. Mientras, me puse a escuchar los audiolibros de Winds of Fire que encontré pirateados en YouTube. Este mes escuché los primeros 2 arcos y la verdad 10 de 10 pinches novelas buenardas. Pero lo más destacable del mes que me hizo el resto del año fue que gané el primer lugar en un concurso del Discord de Creatures of Sonaria, organizado por Toast. Este consistía en recrear la portada de un álbum con screenshots del juego, y como buena fan de AJR que soy, hice la OK Orquestra. El premio fue 100.000 de Mush, un Aura Spec y un Air, que se lo regalé a mi amigo Katze porque ya lo tengo. Ya con la hiperfijación de Winds of Fire fresca en mi mente, hice un meme con un audio que encontré en Instagram y lo subí a mitad del mes. Un par de días después, la computadora fue reparada. Con mi amigo Santi hicimos una iglesia de los noobs RGB en el juego 3008, que la verdad es una de mis construcciones favoritas de todos los tiempos. Empezó el mundial y como buena argentina que soy me puse a alentar la selección desde un jueguito de Roblox, con skin temática y todo. Después de un rato hicimos que el spawn entero se ponga a alentar. Ese mismo día hice una broma burlándome de las tipas estas que se creen brujas, pero terminamos ganando el partido 3-0, justo como lo predije. ¿Coincidencia o mufa inversa? El domingo de la final también nos pusimos a alentar y ganamos, campeones del mundo. Los gritos de festejo se escuchaban por las calles. Dan escalofríos de alegría, ver a un país unido. Nunca me interesó mucho el fútbol, pero esto me hace sentir orgullosa de mi país. ¡Gol! ¡Vamos! Mientras hacía las últimas decoraciones de crochet, terminé el tercer arco de Winds of Fire, y la verdad me gustó mucho. Es cierto que el final es medio flojo, pero sigue siendo una buena serie de libros. Algo que sí que no me esperaba para nada era que uno de mis dibujos terminara en la galería oficial de Tuxpaint. Sí, pueden ir a verlo en la página. Mi yo de 6 años estaría saltando de la alegría. Como regalo de Navidad me regalaron el juego Wobble Dogs y estuve jugando un poco. Aunque capaz me haga una nueva partida y empiece una serie en el canal. ¿A ustedes les interesaría? También me compré un servidor privado del juego 3008 de Roblox, un agradecimiento especial a Soyen por los robux que me faltaban, y estuve jugando con Santi y un par de amigos y nos cagamos a tiros y conseguimos cosas. Y para terminar el video, una compilación de mejores momentos en general o cosas destacables que no quería incluir en los resúmenes mensuales o no eran tan relevantes. Dibujos destacados. Saludos especiales. Un saludo a todos los de la gang. Un saludo para Meat Boy, para Santi, Dan, Wolf, Katze, Alex, Onyx, Palo, Cherry, Pedro, todos los de los Susanos, los de Microwave y los de AJR Latam.
Y ya casi terminamos todo, pero le quería dejar un espacio especial a las metas que cumplí, algunas que tenía planeadas y otras que no esperaba, pero que me alegro que hayan pasado. Haber aprendido crochet, resolver problemas internos conmigo misma, superar la cantidad de dibujos del año anterior, mejorar mi estilo, crecer en redes sociales, pasar tiempo con amigos, abrir comisiones y empezar a ganar mi propia plata, progresar en el fly racing, estar conforme con quien soy y aprender a quererme a mí mismo. Y bueno, eso es todo. Fue un año increíble, lleno de altibajos y momentos importantes que voy a guardar con mucho cariño. Ya tengo ganas de que empiece el 2023 para ver qué nuevos recuerdos voy a crear con la ayuda de mis amigos y de la gente que me apoya. Puedes estar entre ellos suscribiéndote o siguiéndome en mis redes. Y con eso dicho, felices fiestas y mucha suerte para este año entrante. Nos vemos. These things take time, mom and dad, they have a good life. But what am I gonna do with mine? These things take time, mom and dad, they have a good life. But what the hell am I gonna do with mine?